Quiero que estemos atentos a la enseñanza esta noche. Vamos a tocar un tema interesante, es un tema muy importante y muy espiritual también. Principios materiales del reino. Es una serie que vamos a comenzar y tendremos por algunos miércoles. Principios materiales del reino. Para eso vamos a leer algunos versos que están en Mateo, el capítulo 6. Puede abrir su Biblia o su teléfono, su aplicación, en la Biblia en la versión que desee. Yo leo aquí la Reina Valera. Y leemos Mateo el capítulo 6, el verso 19 al final. Son varios versos y ponemos atención a la lectura porque en estos versos está concentrado el tema de hoy. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dice que no podéis tener riquezas, dice no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. En otra versión dice, pero estas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a oír la palabra del Señor. Siéntense, por favor. Y estamos atentos a esta serie, Principios Materiales del Reino. La primera parte tiene este subtítulo, Perspectiva correcta en el reino. El propósito con estos mensajes, con estas enseñanzas, es brindar orientación bíblica respecto a los valores materiales y el uso de estos para los propósitos en el reino de Dios. Vamos a hablar espiritualmente de lo material. Espiritualmente de lo material. Mateo es el libro dirigido específicamente a los judíos, los destinatarios directos del Evangelio según Mateo eran los judíos, y Mateo presenta a Cristo como el rey, Es por esto que usted puede leer y estudiar en su casa los capítulos 5, 6 y 7
Y allí encontramos lo que se titula como el Sermón del Monte. En este discurso, el Señor lo que hace es presentar como su plan de gobierno. Todo gobernante tiene un plan y lo anuncia. Y estos 3 capítulos contienen el plan de gobierno del rey. Y en este plan se describen principios. Usted va a encontrar que el Señor habla de las bienaventuranzas, que son 9, y después dice gozosos, gozados y alegrados. Y hay una serie de detalles allí, pero usted va a encontrar cosas como que oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, etcétera. No porque esté cambiando una ley, sino porque el Señor está enfatizando los principios sobre los cuales se dio la ley. Entonces, habla una serie de cosas a través de las cuales nosotros podemos encontrar cómo es que Dios gobierna en su reino y cómo es que Él quiere que los que vivimos en su reino pues le sigamos, le obedezcamos, le agrademos. Estos principios de estos capítulos realmente se pondrían en acción en la iglesia, porque la iglesia es el ámbito espiritual en el que Dios ejerce su reino. El reino de Dios tiene que ver específicamente con el aspecto espiritual, y de lo espiritual parten los demás detalles de la vida. Lo emocional, lo familiar, lo material, lo intelectual. Todo debe partir del aspecto espiritual. Lo que pasa es que a veces trocamos el orden y dejamos lo espiritual para después, como si fuera un efecto. Pero no, si usted enfoca bien, como las cámaras enfocan, ¿cierto? Si usted enfoca bien el reino de Dios, usted va a ver que los principios son espirituales, aplicables a lo demás, a lo material, etc. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se regía por la imposición de la ley. Si no se cumplía la ley, entonces la persona estaba sujeta a maldición, a castigo, a muerte en muchos casos. Y el pueblo tenía que agradar a Dios, pero mediante el cumplimiento de la ley. El problema era que ningún ser humano, ni siquiera el sumo sacerdote, podía cumplir a cabalidad la ley. Aprobaba unos puntos, pero fallaba en otros. Pero el pueblo estaba bajo la imposición de la ley. Pero ya en el Nuevo Testamento, la manera en que se trata con la iglesia no es regida por la imposición de una ley, sino por la motivación de los principios del reino de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre llamado Nicodemo, que era un erudito, era un principal de la sinagoga, sabía bien los asuntos de la ley. Y entonces cuando saluda Nicodemo a Jesús, entonces nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Entonces Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es una esfera espiritual en el que yo entro, es decir, una dimensión de vida de obediencia, Entonces, el reino de Dios no está impuesto por leyes, por ninguna ley, porque en el nuevo nacimiento, en la transformación que Dios nos hace con su palabra, la obediencia a Dios ya no es por un yugo de una ley, una imposición, y usted tiene que hacerlo, y si no lo hace, y
Entonces uno se esfuerza por lograr esto, lo otro, como el mérito, y bueno, ya lo hice, lo logré, entonces me merezco. No, eso pasaba en la ley, pero había una gran decepción, porque todos ellos estaban cumpliendo la ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 612, y en el 613 fallaban y tenían que devolverse. Devuélvase. Entonces era una frustración, pero Dios en su gracia perdonaba las faltas por medio de ese cordero que ellos ofrecían, o una tórtola, era un sustituto, y daba su gracia por esos sacrificios. Cristo viene como el cordero de Dios, la ofrenda perfecta se da o se ofrece en sacrificio una sola vez, cumplió a cabalidad la ley, lo que quiere decir que ya ninguno necesita cumplir esa ley, que era una sombra, que era un ayo, sino que ahora el Señor Jesucristo, a todos los que nos acogemos a ese sacrificio, a esa gracia, el Señor hace un milagro en nuestra vida tras el nuevo nacimiento. Con la palabra del Señor transforma nuestra vida y nos hace arrepentirnos y convertirnos y vivir para Él. En esa nueva vida, en el reino de Dios, cuando entramos en el reino de Dios, es muy fácil obedecer a Dios, aunque no lo obedecemos tampoco en perfección. Nos pasa lo mismo que a los de la ley. No somos perfectos, fallamos en algunas cosas, pero ahora nosotros no vivimos bajo la imposición de una ley, sino bajo la motivación de principios espirituales que se aplican en todo lo demás. Entonces nosotros no obedecemos a Dios por obligación, porque Él dijo que la verdad nos haría libres, que el Señor nos ha libertado de la maldición del pecado, de la ley, aún de la muerte, nos ha prometido vida eterna. Y entonces dice que no se preocupen por agradar a Dios en la carne, porque los designios de la carne de todas maneras son contra Dios, no se pueden. Vivan en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, motivación por principios. Uno en lo que es la vida cristiana no debe imponerse leyes, no se deberían poner normas, requisitos, sino predicar la gracia de Dios, y la persona llena, guiada por el Espíritu de Dios, se va a encontrar con principios naturales dentro de su vida espiritual que van a actuar por sí mismos, El Señor dijo, por ejemplo, vea, el árbol bueno da buenos frutos. Así diría yo, como de sencillo. Aunque a veces se nos complica el asunto, porque la carne se levanta, pero tenemos al Espíritu de Dios. Principios materiales del reino, la perspectiva correcta. Un principio o una ley es una causa primitiva o primera de una cosa o aquello de lo que procede algo. Eso es un principio, el origen. Pero cuando hablamos de principio o ley, es un asunto natural de lo que procede algo. Y en un concepto más amplio, ajustado en este contexto, un principio es una base de ideales, fundamentos, políticas o reglas naturales de las cuales nacen comportamientos científicos. Por ejemplo, nacen ideologías, teorías, doctrinas. Y los principios son usados para referirse a fundamentos o leyes sobre cómo funciona algo, cómo funciona un comportamiento físico, químico, cómo funciona una teoría, una ideología. Entonces se hablan de los principios, de los valores, principios espirituales, principios morales, las leyes que rigen la creación, que la ley de la gravedad, ciertos principios, y son derechos que se fundan en la propia naturaleza humana, en la vida del ser humano, y van a la norma física o material y establece el comportamiento de las cosas, tanto el comportamiento de lo material, repito, las leyes en la física, pero también el comportamiento de las personas. Y ahí le voy a poner un ejemplo contextualizado en la Biblia.
un ejemplo de alguna ley o un principio que determina un comportamiento, bien sea espiritual o lo demás. Y este principio es lo que el apóstol Pablo ha usado. Por ejemplo, uno recoge de acuerdo a lo que siembra. Usted cosechará de acuerdo a la semilla que sembró. Eso es un principio, eso es una ley inalterable. Si usted siembra una semilla de limón, pues le va a salir un arbolito de limón. Usted no tiene que preocuparse si sembró una semilla de uva. Ay, ¿será que me va a salir un mango? No, usted no se preocupa. Usted sembró tomates, tomates brotan. Esos son leyes, principios. Por ejemplo, de la naturaleza. Dios estableció esos principios. Entonces, esta declaración se recoge de acuerdo a lo que se siembra en un sentido espiritual. Si usted lo aplica espiritualmente o físico, material, es un ejemplo de una verdad fundamental, de un principio. Y así es que uno debe vivir la vida cristiana. En lo material debe basarse por principios, Pablo utiliza un principio o una ley natural para referirse a los corintios respecto a la manera en que ellos deberían dar para la obra de Dios, y está relacionado con el ejemplo que yo mencionaba. 2 Corintios capítulo 9, el verso 6 dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Principio natural. Así como si usted siembra una semilla de uvas, brotan vides. Pues si siembra 10 semillas, espera que no le van a brotar 100 árboles, de 100 vides, por ejemplo. Si sembró 2 semillas, ¿cuántos árboles? ¿Cuántas plantas? 2. Son principios. Si usted lo aplica a lo demás, entonces usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios vivida con fe, entonces da un resultado maravilloso, eficaz. La perspectiva espiritual de las cosas materiales. En el reino de Dios, y aunque ustedes saben que no es mi tema frecuente de hablar de valores materiales, pero ya que estamos empezando el año, quisiera orientar con respecto a este asunto, y sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, donde se requiere la sabiduría para administrar no solo lo espiritual, pero lo material. En el reino de Dios hay un principio espiritual y material que está bien establecido. Este principio es que todo le pertenece a Dios. Es un principio. Todo es de Dios porque Él es el creador. La Biblia dice que todas las cosas provienen de Él. Él es el creador de todas las cosas. Y Él las sustenta por su palabra. Ese es un principio espiritual y material. Lo que pasa es que a veces nos gusta aplicarlo solo a lo espiritual, porque todo es de Dios. Señor, dame, ayúdame, provéeme. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista material, como dijo por ahí el otro, lo mío es mío y nadie me lo quita, ¿verdad? En consecuencia, si nosotros podemos discernir este principio de que todo le pertenece a Dios, que Él es el dueño de todo, entonces sabemos que lo que tenemos, ¿de quién proviene? Del dueño de Él. Lo que tenemos, mucho o poco, en cuanto a capacidad intelectual, conocimiento, capacidad física, económica, etcétera, etcétera, habilidades, ¿de quién proviene? ¿Quién nos permitió disfrutarlo? Dios.
Lo que quiere decir que hay otro principio aquí que se desprende de este. Y es nuestra función y nuestra posición ante los valores materiales. Si las cosas que hay en el mundo, todo, ya tienen un dueño, ¿qué somos nosotros? Somos administradores o mayordomos. Es otro principio. Yo no soy dueño de nada, soy mayordomo. Dios como que me cede un derecho, me dio una inteligencia, me dio unas capacidades, unas virtudes. Por mi trabajo, mi fuerza me dio esa capacidad, esa salud. Tengo algo y como que Él me ha cedido un derecho, pero esto no es mío, es de Dios. Es de Dios. Entonces yo soy como un mayordomo, alguien que administra los bienes de otro. Administramos lo que le pertenece a Dios. En la esfera o la influencia del mundo, hablamos del mundo no como el cosmos o la tierra, sino el sistema en el que se rigen las personas incrédulas que no están en el reino de Dios. En ese sistema del mundo se reclama un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Que como yo las conseguí por mi capacidad, entonces me pertenecen. Se reclama ese derecho. Y puede pensarse que sí. Yo adquirí las cosas, yo me esforcé, yo aprendí, yo tuve la fuerza, etcétera. Entonces yo reclamo ese derecho, es mío, y por eso hay certificados de propiedad, por ejemplo. Porque se reclama ese derecho. Pero en el reino de Dios entendemos que lo que tenemos no es nuestro, aunque lo hayamos conseguido con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, sino que Dios nos cedió el derecho de administrar todo esto. Por lo tanto, tenemos una doble responsabilidad, y es de darles el uso adecuado a aquellas cosas tangibles o intangibles, porque la inteligencia es intangible y un teléfono que yo me compro es tangible. O sea, hay valores intangibles, valores tangibles. Pero como todo es de Dios y Él me prestó la fuerza y la inteligencia para adquirirlo, entonces yo tengo esa doble responsabilidad de darle un uso adecuado a mi cuerpo, a mi mente, a mis recursos, a mis talentos, a mi fuerza, a lo que yo creo que es mío, darle un uso adecuado a las cosas, al dinero, a mi familia, a mi tiempo. Un uso adecuado. Es por lo que cuando uno da, lo hace de lo que ha recibido de Dios. Otro principio: Dios es el dueño de todo, yo soy mayordomo. Pero cuando uno da, entonces da porque ha recibido. Si yo no recibo de Dios, no puedo dar. Es otro principio. Cuando uno da, lo hace de lo que ha recibido de Dios. Y el rey David tenía esto bien claro. Primera de Corintios capítulo 29 versos 11 al 14, cuando él está hablando de la construcción, Salomón lo va a reemplazar, va a construir el templo. David había proyectado todo y tenía todo el presupuesto. Entonces él dice estas palabras: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Entonces son cosas intangibles. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, cosas tangibles. El poder es intangible. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Mire
Mire esta pregunta que se hace David en frente del pueblo. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? O sea que hay un principio que rige en el tiempo de la iglesia o fuera de la iglesia. Ahí no existía la iglesia. Ahí no existía la iglesia. Estaba la ley que Dios dio a través de Moisés. Pero este principio es un principio que debe permanecer siempre. ¿Quiénes somos que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y si usted lee lo que dieron, no fue pues cualquier cosa, ¿no? Cosas semejantes, pero mire cómo termina. Pues todo es tuyo. Entonces David está reconociendo y tiene bien sentado sobre su vida y sobre su gobierno. Él era el rey en Israel. Dijo, pues todo es tuyo. Lo está diciendo el rey de Israel, David. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No dice eso damos. Bueno, esta versión dice te damos. Está claro a quién le está dando. Ahora, si todo es de Dios, ¿por qué hay que darle a Él lo que es de Él? Si todo es de Dios, ¿por qué yo debo darle a Él? Si eso es de Él. ¿Qué es lo que tenemos que darle entonces? Pues a Dios hay que darle el honor en cuanto a la propiedad de nuestra vida. A Él hay que darle el honor de lo que Él es. Él es el dueño de todo. Entonces en mi vida yo debo tener muy claro el sentido de propiedad. Yo le pertenezco al Señor y todo es de Dios y yo debo darle ese honor. Venga hermano, denos el honor de sentarse al lado de nosotros. Tenemos el honor de tener a fulano de tal. Se le está dando un lugar de acuerdo a la importancia o el aprecio que se le tiene a la persona. Bueno, cuando uno reconoce estos principios de los que estamos hablando, uno le debe dar el honor a Dios, el honor de la propiedad de nuestra vida. Por eso hay que darle a Él lo que es de Él, pero no se está midiendo en valores materiales, sino en una actitud. ¿Y yo por qué tengo que dar? Y esto y que lo otro. Y no nos centremos solamente en el asunto monetario. ¿Y yo por qué tengo que hacer? Si me queda tiempo, si puedo. Entonces eso no es darle el honor a Dios en cuanto a la propiedad de nuestra vida. La perspectiva correcta de las cosas materiales en el reino de Dios comienza en nuestra mente, o se diría en nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, es decir, a las cosas que nosotros nos fijamos para darle valor, ahí están nuestros sentimientos. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Es en nuestra mente donde comienza la perspectiva correcta de las cosas materiales en el reino de Dios. Acuérdese que Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Así que la perspectiva de las cosas materiales tiene que estar claras en nuestra mente. ¿Qué valor les damos y qué procedencia les damos? ¿Qué valor les damos y qué procedencia? La procedencia está clara, viene de Dios. Por eso el Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra. No pongan todo su interés, pongan su pasión a las cosas materiales, porque esto se acaba. Más bien interésense por poner su corazón en las riquezas celestiales, porque allá no se acaba nada. Entonces, ¿a qué le damos más valor? ¿A las cosas terrenales o a las cosas celestiales?
Somos muy dados como personas terrenales, darle mucho valor a las cosas tangibles, pero a las intangibles no. Entonces cuidamos mucho el carro, cuidamos esto, mire, no me oye. Pero a los valores intangibles a veces los descuidamos. Los descuidamos. Entonces es importante tener una perspectiva correcta. El Señor dice, si tú le das una perspectiva correcta a tu vida, a lo que tienes y a tus necesidades, porque el Señor viene entonces diciendo más adelante, claro, dice, ninguno puede servir a los señores, pero entonces dice, vea, no se afanen por la vida. Eso de afanar no es que pues, sea despreocupar, sino que no se afanen desmedidamente, no se enfermen por conseguir las cosas materiales, porque de todas maneras van a venir, porque Dios cuida a los pajaritos, Dios cuida a la hierba del campo, y a ustedes no los va a cuidar. Entonces el Señor dice, aprendan a confiar en mí. Ya hemos establecido que todo es del Señor, que somos mayordomos, que le damos a Él de lo que Él nos da. Aprendan entonces a confiar en mí. Y entonces Él da dos razones para que confiemos en Él. Número uno, porque somos propiedad de Él. Y número dos, porque somos valiosos ante Él. No valéis vosotros más que los pajarillos y las flores. Son dos razones fundamentales por las cuales usted y yo debemos aprender a confiar en el Señor. Somos propiedad suya. Y además de ser propiedad suya, tenemos un valor incalculable en sus manos. Tenemos un valor. Uno tiene que darse el valor. ¿Ha oído usted de la baja autoestima? Un cristiano no debe tener baja autoestima. Porque resulta que un hijo de Dios tiene un valor incalculable para él. Eso lo dice la palabra del Señor. Que no debe sentirse menos de lo que es. Porque cuando uno no se valora a sí mismo, entonces se presta para cualquier cantidad de cosas. Entender esto, confiar en Dios porque somos de Él y somos valiosos, nos pone en perspectiva, en el lugar correcto, la visión correcta en cuanto a las necesidades y en cuanto a las posesiones físicas y materiales. Se lo dijo el Señor ahí. Y por eso dice entonces, si ustedes pueden entender eso, todo es de Dios, somos mayordomos, somos propiedad de Él, Él no nos va a dejar morir, pues así como decimos popularmente, Él no nos va a abandonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos primeramente agradar a Dios, porque eso es lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. Busquemos agradarle a Él, no por la imposición de una ley, sino por la motivación de estos principios espirituales. Y todo lo que necesitamos vendrá, pero por añadidura. Quiere decir que las cosas materiales no son lo primordial. Esa es la perspectiva correcta. Porque cuando uno deja de agradar a Dios, de servir a Dios, de dar a Dios, por anteponer los valores materiales, no tengo tiempo, me toca hacer esto, lo otro, por aquí, por allá, entonces no está poniendo a Dios en el primer lugar. Cuando se aprende este gran principio, entonces se sabe a quién es que uno sirve. Cuando uno tiene en claro este principio, entonces yo sé a quién es que voy a dedicar mi vida, a quién es que le voy a servir, es decir, a quién le voy a obedecer. El Señor por eso dice, no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Note usted que no dice no pueden tener riquezas, sí se pueden tener riquezas. Pero ¿a quién le vamos a servir? Eso es sumamente importante. Lo que el Señor está diciendo aquí, póngame a mí en primer lugar y yo me encargo de lo demás. Ese verso 33 en la
traducción al lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Sí, Señor, yo creo que tú me darás todo lo que necesite, pero mientras llega yo voy a rebuscar por mí mismo. Y entonces ahí es donde comenzamos a alterar el orden de prioridades y ya no nos queda el tiempo de buscar a Dios y el reino, su justicia, agradarle, y se desordena todo. Se desordena. La Biblia revela que Dios es único e indivisible. Hay un solo Dios, único Dios, indivisible. No hay más que Él. Él lo dijo a través del profeta Isaías: yo soy el primero, yo soy el postrero o el último, y fuera de mí no hay Dios. Y a veces nosotros decimos: Dios es uno y uno es su nombre, y yo no creo en dos, no creo en tres, y ya yo soy. Y uno se llena como de esa euforia, ¿cierto? De ese celo doctrinal. Y yo le pregunto: ¿para qué es esa revelación y esa gran declaración? ¿De qué nos sirve a nosotros en nuestra vida saber que Dios es uno? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno recibe una revelación de estas. Bueno, ¿y eso para qué cómo debe afectar mi vida, mi relación con Dios y todo lo demás? Saber que Dios es uno, que no hay más, que Él es único y que es indivisible. Para sentarnos en discusiones yo no creo, yo la verdad no pienso que esa revelación sea para uno sentarse o centrarse en discusiones. Porque en cierta manera la salvación no depende de eso, la salvación depende de la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo debe afectar en mi vida diaria el hecho de que yo crea que hay un solo Dios? ¿Cómo debe eso afectar? Cuando se reconoce esta gran doctrina, entonces se determina otro principio. Si hay un solo Dios, que además es el dueño de todo, y yo soy un administrador, un mayordomo, entonces hay otro principio en consecuencia. Como Él es uno, no hay más, lo que yo le dé a Él debe ser lo primero y lo mejor, porque no hay más, yo no tengo otro chance. Pues si le fallé a este Dios, pues voy a ver si me voy a buscar al otro, a ver si este me recibe, y si no, pues, o como muchas religiones que tienen cantidades de dioses, un Dios para esto, un Dios para otro, un Dios para otro. De acuerdo a su necesidad van buscando. ¿Qué problema? ¿Qué lío? Si a veces nos causa dificultad amar a un solo Señor, seguirle, agradarle y creerle y buscar a uno. O sea, el Señor nos la pone fácil. Eso es un principio. Uno no tiene que pararse aquí. Usted en YouTube va a ver todas las posiciones en cuanto a este tema. Que la ley, que la iglesia, que en la iglesia no hay ley, que no hay ley para no sé qué. Y por supuesto hay malos ejemplos. Lamentablemente hay gente que se ha usufructuado de esto. Lamentablemente. Pero usted que está aquí, que es de esta congregación y que nos conoce, ¿sabe cuál es nuestro discurso? ¿Cuál es nuestra intención? Y a veces no lo logramos, pero tenemos la intención y Dios va actuando en nuestra vida. Pero cuando uno reconoce que Dios es uno, que Él es el dueño de todo, ¿a quién hay que darle lo primero? Si me lo doy a mí mismo, estoy negando esa doctrina. Yo soy unicitario del nombre, porque hay gente del nombre, yo soy del nombre, aquí vienen los del nombre. Hermano, una ofrendita, espere a ver, hermano. No.
¿de qué sirve esa doctrina entonces? Y amamos más fácil a otras cosas o personas que a Dios. Entonces, yo creo que esto nos pone en perspectiva, tanto a usted como a mí. Nos pone en el lugar, en la posición. Por ejemplo, yo me muevo aquí y el camarógrafo ahí mismo enfoca. Porque él funciona de acuerdo al objetivo aquí. Si uno se mueve, entonces el hermano, para que los que están en la transmisión puedan ver, no se pierdan y estén enfocados, no se descontrolen. Lo mismo tiene que hacer usted. Para donde está Dios, usted se mueve. Dios va acá, ahí va la perspectiva. Mi perspectiva debe ser entonces en función de ¿qué? De los principios de Dios. No pretendamos que Dios es en la cámara y entonces yo soy el centro y que Dios se mueve de acuerdo si yo me muevo o no y que Dios va persiguiéndome. A ver, no, porque el Señor no habla de seguirnos, sino que Él habla de que nosotros lo sigamos a Él. El que me sigue no andará en tinieblas. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Y así sucesivamente. A veces pensamos que Dios es como la cámara, que si yo me muevo, entonces Dios se mueve. Y si yo me muevo para acá, a ver, yo pongo loco al de la cámara. No, hermanos. Dios es soberano. Él es el Rey. Puesto los ojos en Jesús, entonces yo soy como el camarógrafo ahí, a donde va Dios ahí. Yo lo estoy enfocando, ahí es la perspectiva, cómo miro yo las cosas, desde qué ángulo las miro y hacia dónde estoy mirando. Pero cuando yo desenfoco mi mirada y pongo mi esperanza, mi confianza en los tesoros terrenales, ahí va a estar mi corazón. Hermano, va a ir al culto, ¿no? Y ahora pues a veces nos malacostumbramos, ¿no? Porque antes pues si queríamos estar en culto puntualitos porque empieza el culto y si se perdió la alabanza, ahora por lo menos le queda el YouTube ahí un rato, un día y no, pues después ahí yo veo el culto. Pues malo o bueno, de todas maneras a veces como que nos confronta. ¿A qué? A un principio. ¿Por qué viene uno al culto y por qué viene a la hora que es? A un principio. No que es que usted me agrada porque si no yo me enojo, si no aquí una ley, no. No, los servidores llegan a tiempo. ¿Por qué? Porque hay un principio. Él es el primero y se merece lo mejor. Y no me quiero perder nada. Gracias a Dios por estos recursos, gloria a Dios. No estamos aquí muchos, tal vez por el trabajo, llegó tarde, pero gracias a Dios. Y ahí enviamos, no estamos nosotros recriminándolo, no, porque si no, no lo tendríamos. Y hemos hecho una buena inversión. Pero ¿qué se busca? Que se alimente, pero no perdamos el enfoque, no perdamos la perspectiva de las cosas. Repito, no es mi tema frecuente. Y los que ven los mensajes en YouTube saben que no es mi tema frecuente. Pero si uno no viene al culto, entonces no le da a Dios algo monetario. Entonces, este principio lo aprendieron muchos en la antigüedad. El principio de que a Dios hay que darle lo mejor y lo primero. Y fue instituido para Israel, llegó a ser una ley. Por ejemplo, los que nacen primero eran de Dios, los primogénitos, tanto de los humanos como de los animales. Después dijo, bueno, para que queden los primogénitos allá, entonces yo voy a sacar de todos a los levitas y ellos van a reemplazarlos. Y así los fue sacando levitas, sacerdotes, sumo sacerdote, y entonces ahí fue como representando. Pero la idea era que todo primogénito de Dios. Números 3:13 dice, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo
hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Principios. Los primeros frutos, lo que se llama las primicias. El Señor decía, tráigamelos. Claro que había una bendición que Él prometía. Porque claro, la persona que obedece estos principios, que para Israel fueron una ley, pero la persona que obedece, Dios, ¿qué hace? Esta persona está creyendo en lo que yo le digo, entonces, ¿qué hace Dios? Que es justo y que es generoso. Pues abre la mano. Abre la mano, que es un principio. Si usted siembra generosamente, generosamente recibe. Usted tiene la mano llena, la da, le queda vacía, y cuando da, le queda vacía. Cuando queda vacía, ya puede recibir, pero si tiene la mano llena, ya no puede recibir. Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Tal vez un poquito más adelante ampliemos un poquito esto. Y el primer sentimiento, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Era la Shema de Israel, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Y en consecuencia de que Jehová uno es, como es uno, no hay más. Entonces, ¿qué? Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un principio. Es un principio. De ahí que la persona que aprende a confiar en Dios le da a Él primero y con la mejor actitud. Y estas características de lo primero y lo mejor no dependen de la cantidad, porque sería injusto. Entonces, de lo que uno tiene, da la capacidad de su tiempo, la capacidad de servicio, de conocimiento, financiera, pero le da el primero y le da lo mejor. Por eso cuando la viuda dio una ofrenda, una monedita insignificante, el Señor dijo, esta viuda, aunque dio poquito en valor monetario, dio más que los otros, porque los otros dieron con una actitud ahí y de sobra, pero esta dio lo que tenía. ¿Qué hizo el Señor con esa viuda? ¿La dejó morir de hambre? No creo. Y si usted estudia la vida del profeta Daniel capítulos 1 y verso 2, se va a dar cuenta de 4 cosas. Como Daniel puso a Dios primero, el hecho de que él dijo, no, yo no voy a comer de la comida del rey, no es que tampoco se prohíba que es que no se puede comer otra comida y tiene que ser agua y vegetales, no. Él entendía que eso tenía unos rituales, pero no porque fuera la comida mala. Él propuso en su corazón, mire, propuso en su corazón. Eso no era tampoco propuso en su corazón. No contaminarse con la comida. O sea que hay momentos y hay circunstancias, pero ¿cuál era el sentido? De ponerlo a él primero, de agradarlo. Dios le puso en gracia y en buena voluntad con su jefe. Dios le dio conocimiento, inteligencia y entendimiento. Dios le dio una oportunidad para salir adelante, le abrió puertas. Dios puso a Daniel en un lugar prominente en medio de la comunidad, porque fue una consecuencia, un asunto. Entonces, las palabras que el Señor Jesús le dijo al ángel de la iglesia en Filadelfia definen claramente cuál debe ser nuestra perspectiva, tanto en nuestros valores, posesiones materiales, pero también en nuestras necesidades. Apocalipsis 3:10, lo leo en esta versión, dice, todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Por eso el Señor dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Es un resultado natural. Entonces esta es la primera parte como introductoria de este tema, de esta serie, que nos enseña entonces, hermanos, confiemos en Dios.
confiemos en el Señor, tengamos una perspectiva correcta de las cosas y verá que usted va a administrar bien su tiempo, sus recursos, su dinero, sus sentimientos. Usted lo pone en la perspectiva correcta. Y yo siempre digo, el Señor Jesucristo no dijo, busquen únicamente el reino de Dios. Porque si yo le hubiera dicho, busquen únicamente, tendríamos que dedicarnos solamente a... Pero dijo, busquen primero. Es la prioridad, es lo más importante. Porque cuando uno busca agradar a Dios, lo demás lo hace bien. Lo demás lo hace bien, pero si uno busca agradar a los hombres, agradarse a uno mismo, entonces puede incurrir en conductas que desagraden a Dios. Pero si usted y yo agradamos a Dios, créame hermano, si a algunos no les gusta, pero Dios siempre lo va a poner en un camino recto. Y qué bueno que para la iglesia ya hay bendición asegurada. Uno no hace las cosas ni da las cosas para ser bendecido, por el contrario, como ya somos bendecidos y estamos en bendición, hacemos las cosas y todo lo demás. Entonces, hermanos, démosle gracias al Señor, porque tenemos en frente nuestro una preciosa oportunidad de vivir la vida cristiana, no por la imposición de leyes, normas, cargas, sino que en la gracia de Dios nos motivamos por estos principios espirituales y materiales. Estemos en pie, les invito, estemos en pie y vamos a orar al Señor.